era una pregunta que tenía para vosotros ahora, ya Juan Diego y Miquel habéis apuntado sobre el guión, porque los 5 o 6 guionistas de vuestra primera película como directores, entonces vosotras también, ¿cuál fue la necesidad? Tú también has apuntado a ello, a Laura, con 5 lobitos, de contar precisamente esta historia y de esta manera, ¿no? Porque como decíais, son cosas muy personales de los 5, cada uno desde un punto de vista muy diferente y a veces por vivencias personales, otras por intereses personales. Vosotras 3, que habéis apuntado menos que ellos 2, y vosotros podéis ahondar, que no es... Bueno, y en mi caso, cuando escribí Cerdita, el cortometraje, partió de todos mis miedos personales, ¿no? Como madre, a la hora de traer a un ser humano al mundo, y fue una forma como de exorcizar todos esos miedos en forma de corto. Pero a la hora de escribir el largo, eso existía también, el tema del bullying y de hablar de la violencia de la sociedad, de una violencia que está normalizada, ¿no? Pero sí es verdad que expresé otros temas que para mí son muy importantes y que me da cuenta que están en todo lo que hago, que es el tema de la imagen, el tema de cómo nos presentamos en la sociedad y cómo eso influye a cómo la sociedad se relaciona con nosotros, ¿no? Y entonces empecé a hablar de todas mis obsesiones, que era una cosa que siempre un poco me daba miedo porque es una de las cosas que suelen pasar en todas las óperas primas, ¿no? Que se quieren hablar de muchas cosas. Entonces, digamos que a lo mejor por eso también cogí el género y dije, venga, el género me va a encarrilar para que no me vaya por muchos sitios, ¿no? Y en el fondo, al final, he hecho una película que es personal en la sensibilidad, es personal en la mirada, y al fin y al cabo no deja de ser que hacer el cine que a mí me gusta ver, ¿no? Aunque me gusta todo el cine en general, pero sí es verdad que hay algo de cine como algo que puede ser un goce estético, puede ser un goce intelectual, pero no deja de ser un goce, ¿no? Diversión. Pues, perdona, ¿la pregunta cómo era? Estaba escuchando a Carlota y digo, se me olvidó la pregunta. La historia, porque quieres contar precisamente esta historia. Esta historia. Bueno, o sea, es verdad que yo recuerdo mi proceso creativo como un poco fangoso y difuso, porque en el sentido de que no tuve como una aparición mariana de esta es el tema, la historia, la premisa y tal, ¿no? Pero de repente sí que, bueno, estaba como en mi primer año de maternidad, me pareció muy complejo. Complejo no quiere decir solo malo, quiere decir complejo, o sea, bueno, malo, regular, altos y bajos. Estaba yo, pues eso, buscando mi refugio en la literatura, en el cine, y no terminaba de encontrar como un relato, ¿no? No sé, empecé a pensar bueno, que había una serie de reflexiones que sí que podía explorar y que podía ir tomando notas de cosas que no terminaba de ver. Como al principio simplemente quería hacer como un retrato como muy honesto de la maternidad, del día a día, empezó por ahí. Y luego a medida que avanzaba me daba cuenta que si estaba hablando de las madres de mi generación o de lo que yo sentía como madre, inevitablemente tenía que mirarme en mis padres y en la familia de donde yo venía, ¿no? Y ahí empezó, y ahí en ese momento sí que surge esta premisa de qué pasaría si a una mujer, una madre primeriza de mi generación, de alguna manera las circunstancias la obligan a vivir una vida más parecida a la de su madre, ¿no? A la de una mujer de otra generación, en casa, de puertas para adentro, al cuidado de todos, ¿no? Y como qué pasa ahí entre esas dos generaciones, ¿no? Porque una de las cosas más bonitas, por lo menos que me pasó a mí en mi primer año como madre, es que yo dejé de ver a mis padres como padres, sino que empecé a verles como individuos. Empecé a imaginármelos de jóvenes en la misma situación que yo, con los mismos dilemas sobre renuncias, sobre sueños, crisis de pareja, todas estas cosas, ¿no? Y de repente, claro, es como muy poderoso de repente ver a tus padres como desde otro sitio, ¿no? Me parecía que era un viaje interesante y bueno, así llegué a la premisa, ¿no? Bueno, pues seguimos con el orden, entiendo. Yo es que me estoy poniendo un poco poco nerviosa, informal, la verdad, con esta cosa, lo reconozco, que me pone un poco nerviosa. Yo sí que tuve una aparición mariana, ¿no? Pero en realidad... Qué guay. No, es que había mucha envidia cuando la gente dice... Yo lo recuerdo siempre como difuso todo. Bueno, pero es que yo soy un poco mística, entonces, bueno, claro, está muy bien. Lo tienes que creer. Y claro, yo como me creo en estas cosas, pues yo sí que trabajo con este misticismo que ya había trabajado en mis cortos anteriores y que tiene que ver con el lugar de donde vengo, no solamente el lugar geográfico que es Orihuela, este pueblo donde he nacido, crecido y hecho mis cortos anteriores, sino también el lugar, bueno, la familia, las generaciones. Ahí sí que siento que a mí, por ejemplo, 5 lobitos también me apeló mucho por eso, ¿no? Porque hay para mí una reflexión muy importante sobre las generaciones de mujeres que han venido antes que yo. Y ahí sí que tengo un poco una aparición y el origen de la película viene pues, de todas esas historias, sobre todo las que me contaban
sobre todo, no solo, pero sobre todo las mujeres, mi abuela, mi vecina, mi madre, y que eran historias muy místicas y que mezclaban, pues eso, apariciones, como en este caso que un río se enamora de una mujer para explicar un desastre natural, hasta que vas a comer hoy, que le vas a echar al arroz. O sea, hay una manera de relatar muy, muy particular que a mí me interesa mucho y un poco ese es el origen de la película. Lo que, o sea, un poco por irme, que no me gusta tanto hablar de mi peli, pero más delante lo tengo. Un poco, hay una cosa que está en la peli, justo porque lo acaba de comentar, ¿no? Que me parece muy interesante, que no sé si en mi caso es una reconciliación con las generaciones anteriores, pero sí que es un intentar ponerte en el lugar de las feministas que vinieron antes, ¿no? En mi película hay 3 mujeres, una abuela, una madre y una hija. Y yo me acuerdo que cuando empecé a escribir la película, pues no sé, tú empiezas ahí, te imaginas y dices, ella es guapa, misteriosa, tal. Y te proyectas como la protagonista que tenía 15 años. Y luego dices, a ver, Elena, tienes 40, o sea, igual eres la madre, es otra generación. Y entonces ahí, yo que he vivido muy peleada con mi madre, con mi abuela, ¿no? Estas cosas, ¿no? De cómo hacían ellas las cosas, pues yo voy a ser mejor, ¿no? Lo voy a hacer mucho mejor que ellas. Y no eras lo suficientemente feministas. Y claro, luego pues no es tan fácil, ¿no? Entonces un poco creo que mi camino ha sido intentar reconciliarme con todas esas historias de las que vengo, que he vivido, o sea, he crecido queriendo irme de ese lugar y queriendo despegarme de esas historias y no sé si se puede realmente, no sé. Estaba tan a gusto escuchando. La historia surgió, fue casi un... O sea, la película para mí tiene 2 partes, ¿no? Una que es muy, muy periodística. Hubo toda una primera parte que fue... O sea, una vez que yo dije, hostia, me interesa esto, yo había leído un artículo de mi compañera, Olga Rodríguez, que es periodista, y ella había escrito una entrevista a unas educadoras sociales que el título me había impactado mucho, toda la entrevista era muy potente, y una empezaba diciendo, todos los días nos llegan casos que nos dicen si no me suicido es por mis hijos. Y eran unas educadoras sociales que venían relatando pues, la cantidad de mujeres que llegaban desesperadas en lo más crudo de la crisis hipotecaria. Entonces, bueno, ella había cubierto muchos temas de desahucios, empezamos todo un proceso realmente periodístico de hablar, ir a asambleas de vivienda, conocer a muchas mujeres que habían vivido ese proceso. Lo primero que te llama la atención cuando vas a una asamblea de vivienda es por qué el 80, el 90% de las personas que están ahí son mujeres, y a partir de ahí es un hilo evidentemente del que tirar. Había un hecho muy notable que se repetía en muchas mujeres y era bueno, pues que cuando los hombres perdían el trabajo, los hombres mayoritariamente eran el sueldo más importante, eran de alguna manera el sostenedor, había algo que se quebraba en ese rol de sostenedor de la familia, que cuando ese rol se quebraba, el hombre le costaba mucho mantenerse, ¿no? Y el hecho de ir a decirle al director de un banco, pues vamos a perder la casa, discutir con el director del banco, le situaba a muchos hombres en una situación como de vergüenza, de pudor, que se les hacía insoportable. Y lo mismo ir a una asamblea, lo mismo hablar con los abogados. Sin embargo, a las mujeres, cuando se veían que iban a quedarse en la calle con sus hijos, discutían con el director del banco, gritaban a quien tenían que gritar, iban a una asamblea y hacían lo que tuvieran que hacer, porque defender ese espacio se convertía en algo imprescindible. Y además, muchas veces pasaba que ese sueldo complementario, que era normalmente a veces pues, limpiar unas escaleras o ser cajera de un supermercado, que era un sueldo que complementaba un poco el sueldo del varón, se convertía en el único sueldo de la familia. Con lo cual se producía un proceso de una suerte de empoderamiento donde ellas eran las que hablaban con los abogados, las que defendían la casa, las que se sabían al final. Cualquiera que conozca a una mujer que está en una asamblea de vivienda conoce la ley hipotecaria mejor que cualquier abogado, porque son años de estudiársela, de leerla, de saber todos los pequeños vericuetos que van a permitirle conseguir un mes más, 2 meses más, 3 meses más en esa casa. Entonces había todo un proceso de... Y paradójicamente ese proceso de empoderamiento de las mujeres, donde ellas estaban defendiendo pues el espacio del afecto, porque el hogar al final es el espacio del afecto. Esas mujeres que estaban defendiendo ese lugar, lejos de los hombres, mayoritariamente, no digo en el 100% de los casos, pero de forma mayoritaria, de vivirlo con gratitud, lo vivían con resentimiento. Era como que eso lo estaban haciendo contra ellos, como que eso les hacía de menos.
Entonces, bueno, todo ese proceso de investigación, que para mí fue de las cosas más bonitas de todo el viaje, el hablar, el conocer estas realidades. Muchas veces yo este viaje lo hice acompañando a mi compañera, que era la que tenía la experiencia periodística, la que sabía entrevistar, la que sabía pasarse horas preguntando hasta sacar algo que no te habían dicho al principio. Y yo siempre tenía como la prisa de decir, con todo esto vámonos a escribir. Y Olga Rodríguez siempre me decía, vamos a esperar un poco más, vamos a esperar un poco más. Y es verdad que la realidad, y para mí esto ha sido lo más bonito de este viaje, la realidad siempre aportaba algo más que la imaginación no hubiera dado. Hay algo en lo que sucede de verdad que nunca se te hubiera ocurrido. Y esto nos pasaba una y otra vez. Y esta es una parte. Y la otra parte tiene que ver con el personaje central, que es una obsesión de todo mi teatro y una conversación que hemos tenido mi pareja y yo. Olga Rodríguez, esta co-guionista, es además mi pareja. O yo soy la suya. Que tiene que ver con el compromiso, ¿no? Con el precio del compromiso. Cuando uno adquiere un compromiso social, un compromiso político, un compromiso vital, es evidente que esos compromisos hacen que la sociedad se mueva, pero ¿dónde está el límite? ¿Cuál es el precio? Porque siempre hay un precio. ¿Y cuál es el precio que uno está dispuesto a pagar? Y por nuestras trayectorias, en el caso de la mía es evidente, ¿no? El hecho de que yo viva en España es fruto del precio de ese compromiso. Mi madre se tuvo que exiliar precisamente por el compromiso que mis padres tuvieron en Argentina. Y el personaje de Rafa, de alguna manera, tiene que ver con esa obsesión de todo mi teatro y de toda mi vida, de dónde está el límite del precio del compromiso, ¿no? Entonces, bueno, pues conjugamos esa observación periodística, esa cosa, bueno, de un mundo de alguna manera de empoderamiento de mujeres, con esa obsesión de dónde está el límite del precio del compromiso. Y con esos dos elementos construimos el guión. Me toca a mí. A ver, ¿por dónde lo estaba pensando? Pero claro, estaba tan absorto ahí, pero estaba pensando, he dicho antes, ¿no?, que yo partía un poco, tenía ganas de regresar a ese universo que descubrí, que a mí me era tan ajero, que era el de La Saca del Corcho, de aquel verano de 2010, os estoy hablando, o sea, hace un montón de tiempo, ¿no? Y a mí me funciona mucho encontrar una imagen, ¿no?, o un universo plástico, si quieres, e interrogarlo, ¿no? Entonces, yo no sabía muy bien qué había ahí, pero sabía que aquello era muy rico en texturas y sonidos y que podía tener, de repente, ¿no?, podía ser interesante, tal como yo lo había percibido, poder comunicarlo a través del cine, porque yo nunca lo había visto tampoco filmado, ¿no? Entonces, de alguna forma, cuando tuve ese espacio de residencia para hacer escritura, también recogía aquellas sensaciones que en mi caso eran venir de parte de unos propietarios pero no serlo, hablar catalán y si me aprietas un poquito, hablar catalán de l'Empordà, pero yo en realidad soy vasco, ¿no? Entonces la gente te pregunta, ¿pero tú de dónde eres? Y yo de Donosti, y la gente, ¿no?, muy extrañada. Entonces tener ese desplazamiento y también saber que estás haciendo de temporero un verano, pero que para mí era un viaje de un verano y para aquellos hombres era su trabajo, era su modo de vida, ¿no? Entonces con esas sensaciones y ese universo me fui a esa residencia, pero no tenía ganas de hacer escritura yo con mi ordenador en solitario. Entonces le pedí a Paul López, que es un buen amigo y es para mí un actor impresionante y que había estado en mi primer cortometraje, un cortometraje que para nada os recomiendo que lo veáis. Entonces le pedí a Paul que se viniese conmigo y él, como es muy generoso, pues vino, porque le gusta Donosti también, y entonces lo que hacíamos era una escritura digamos, en vivo, en 3 dimensiones, ¿no? Yo escribía esbozos de secuencias y las montábamos. Las montábamos yo con mi camarita, que es material que no se puede enseñar porque es muy enclenque, ¿no? Porque yo estoy ya dando de alguna forma, estoy improvisando con él en base a un pequeño patrón y de alguna forma yo ya estaba haciendo el personaje que después acabaría haciendo Vicky Luengo, ¿no? Entonces, muchas de esas ideas quedaron en el tintero y es bonito para nosotros saber que algunas de esas, ¿no?, de aquello que surgió en ese espacio de ensayo o de creación, pues de alguna forma sobrevivió al guión final, sobrevivió al montaje final, ¿no? Entonces ya en la salida de esa residencia, de ese espacio de 6 semanas, supimos que era una película de 2 puntos de vista, ¿no?, que iban a ser
rigurosamente dos puntos de vista, el de Elena y el de Iván, que deberían de ser quizá un punto de vista común, el de esta pareja que va a proyectarse y a proyectar una nueva vida en este nuevo elemento, ¿no? En este nuevo entorno, pero que nada más llegar y en contacto con esos elementos que no conocen y que no controlan, pues son dos subjetividades que se van, ¿no? separando, bifurcando, confrontando. Y aquello que al principio es un baile en sintonía, pues al final de alguna forma es un baile de ruptura, ¿no? Entonces toda la película, la idea era hacerla en esa tensión entre la imagen que ellos tienen de sí mismos y lo que revelan haciendo, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí la hicimos y yo en un momento de la escritura pues tuve la gran suerte también de conocer al co-guionista de la película, que es Francisco Kosterlitz, que me ayudó realmente a que todo aquello que estaba así, pues de alguna forma hiciese así, o así, o así, no sé. Sí. Yo la vi así. Sí, exacto, sí. Has apuntado a un aspecto técnico del sonido y como primera película que dirigís, ¿teníais alguna preferencia o alguna obsesión de las que apuntáis en lo técnico? Es decir, la textura, el sonido, la imagen, como sois un poco autores también, ¿no? de todo esto, técnicamente, ¿qué era lo que preferíais que en vuestra primera película se viera? O se escuchara o se impregnara la pantalla, claro. Bueno, yo en mi caso es que soy bastante obsesiva con todo. Entonces, digamos que en todos los departamentos. Por una parte, para mí el sonido era muy importante en el diseño del sonido, por eso quería que fuera Nacho Arenas, con el que ya trabajaba antes y que nos entendemos muy bien, porque quería que fuera un personaje más. Eso es una cosa que se dice, pero es así. O sea, es, en cierto sentido, el personaje de Sara apenas habla, pero el sonido, la música, es como si fuera parte de su propia psicología, ¿no? Y muchas veces no hay música, pero es el ambiente sonoro el que te crea esa atmósfera musical, en cierto sentido. En la imagen sí quisimos que todo tuviera que ver con el viaje de Sara, ¿no? La forma en que está encuadrada, la forma en la que la cámara se mueve tiene que ver con ese viaje interior del personaje, también las texturas de todo, desde el vestuario hasta los colores, todo. Pero también unas cosas importantes son los actores, ¿no? Para mí lo más importante es que hubiera verdad, que hubiera vida, que se estaba jugando con un tono muy complejo, pero ese tono, para que eso se mantuviera en pie, dependía del trabajo actoral, ¿no? Y yo creo que las películas, en cierto sentido, todos somos autores, todos tenemos sesiones, pero al final las películas somos con la gente que la hacemos, ¿no? Y con la gente que la hacemos no son solo los directores, es el equipo entero, ¿no? Y el nivel de compromiso de los actores con la historia y con la visión del actor. Pero entonces, y es un equilibrio complicado, ¿no? Pero sí, en cierto sentido, para eso intentas crear una especie de situación en que tú tienes una idea, pero todo el mundo tiene que ir de la mano y todo el mundo tiene que confiar en ello, todo el mundo tiene que apoyar y tiene que dar lo mejor de sí mismo para poder estar ahí, ¿no? Que entonces depende de muchos factores, ¿no? Sí. No sé si me he ido por otro lado. Sí, no, pero es un lado bonito. Es verdad que las pelis es con quien las haces, ¿no? Sí. Lo que pasa que sí que es verdad que hay un primer momento como más de soledad de qué visión, ¿no? Tienes en lo técnico también, ¿no? de la película. A mí me pasa una cosa, yo llevo muchos años haciendo publicidad como realizadora y la publicidad es un mundo muy de copiar códigos, de copiar tendencias, muy de maquillar las cosas en lo técnico, ¿no? Con la cámara, con el telecine, con muchas cosas, ¿no? Bueno, porque siempre vende algo, ¿no? Al final, entonces da seducir, ¿no? Desde lo visual también. Y entonces, claro, yo llevaba muchos años haciendo publicidad y entonces hice algo que fue un poco punky para mí, pero que ahora estoy contenta de haberlo hecho, que fue un poco decidir como que no iba... como que quería separarme un poco de todo eso y que iba a intentar escuchar lo que me pedía la historia. O sea, que durante el guión yo escribía y escribí, pero me centré en la escritura, me centré en los personajes, en los diálogos, en el arco emocional, o sea, pero no en lo visual, ¿no? Y una vez que tuve ya una versión de guión, que ya podía empezar a pensar formalmente cómo abordar aquello, decidí como que quería escuchar lo que me pedía la historia. Y claro, y me di cuenta que bueno, la historia pedía mucha intimidad, eso me llevó a una cámara muy poco invasiva, me llevó a un formato también muy discreto, no quería que la cámara fuera muy protagonista, ¿no? Seguramente pues, fue el formato lo más discreto que puede haber, que es el 16:9.
También pues, es claramente el tema de lo cotidiano, de la crianza, estaba muy presente, ¿no? Eso me llevaba a querer rodar con bebés reales, a que no hubiera muñecos. Eso también me llevaba a que iba a querer trabajar con los actores de una determinada manera, dándoles su espacio, que pudieran integrar cosas, ¿no? Entonces, nuevamente, me llevaba tampoco a no apoyarme en una narrativa con mucho virtuosismo técnico que pudiera condicionar eso, ¿no? Que ellos tuvieran como más margen, ¿no? Entonces, un poco mi camino, mi apuesta fue intentar escuchar la historia y ver dónde me llevaba, ¿no? Y es verdad que me llevaba a un sitio, pues bueno, técnicamente sentí como muy discreto, pero también no sé, me pareció como bonito como apostar un poco a que la emoción iba a estar en el trabajo, en lo que iba a pasar con esos actores, en lo que íbamos a construir juntos y que también yo al final estaba haciendo una película que se construía con una narrativa que era lo cotidiano y todo lo emocional que va por debajo de lo cotidiano, ¿no? Que no tenía grandes giros narrativos ni cosas de ese tipo, ¿no? Entonces tampoco quería parapetarme, o yo sentía que no quería parapetarme por mi bagaje publicitario detrás de lo visual. Pues... no es que vaya a ir a otro tema, pero es que justo antes de entrar aquí... No, porque estaba escuchando... Bueno, ya hemos hablado un poco antes, Carlota y Alauda y yo, ¿no? Ellas, a mí me da mucha envidia porque vienen de rodar mucho, ¿no? O sea, me da mucha envidia la gente que rueda mucho porque yo me lo paso muy bien rodando, pero creo que antes de mi rodaje no había estado en un rodaje, creo, de una persona. O sea, yo no sé cómo se ruedan pelis y entonces me da como mucha envidia la gente que tiene una noción de... pues de cómo se hace. Tú lo sabías, ahora sabes, ¿no? Bueno, preguntaré a mí. O sea, como que hay cosas que yo de verdad... O sea, la pregunta era como, ¿cuál es tu obsesión? ¿No? Mi obsesión era sobrevivir. O sea, como que se viera y se escuchara algo. Y le decía a Laura que me da... O sea, lo digo que da risa, pero lo digo completamente en serio. A mí todavía me da... Tengo el síndrome de la impostora muy fuerte. A mí me da... Yo no soy capaz de decir, soy directora de cine o soy cineasta, ¿no? Es como, no, soy una programadora que ha hecho una peli. Entonces, o sea, siempre pero ya hemos hablado que eso ya tiene que eso no puede ser. Es como terapia pública, como, no, eso ya no lo tengo que decir, pero no lo he dicho a Laura, joder. O sea, como que hay algo ahí es que me da mucha envidia como de la gente que tiene claras esas cosas, porque yo la verdad que no tenía nada claro y sí que es muy importante eso que dice Carlota, ¿no? Contar con un equipo que te arrope y que sepa que, bueno, que en esa falta de claridad que las estructuras tradicionales del cine no son muy propicias a ello, ¿no? Como llegar y decir... planificar y yo qué, o sea, si no sé ni cómo se llaman los planos, ¿no? Como, o sea, pero yo no he hecho escuela de cine, no he hecho publicidad, yo vengo de otro sitio que es más punky, del documental y de irme por ahí entre limoneros con una cámara, entonces es otro lugar, es otro lenguaje y creo que lo bonito y lo interesante también ha sido intentar traducir ese lenguaje un poco punky a un equipo de verdad, que no sé cómo se ha traducido, pero bueno, para mí ha sido más buscar, ¿no? y trabajar con cosas que venían de esa búsqueda documental y con un equipo que sí que está formado pues, por actores y actrices en el 99% no profesionales, que eran gente del pueblo, que tampoco sabían actuar, o sea, nadie sabía hacer mucho nada. Pero ha sido muy guay el viaje, ¿no? Como esto que decía, de intentar entre todas y entre todos inventarnos un sistema en el que por lo menos pues, nos lo pasáramos bien, y nos lo pasamos muy bien, la verdad. Bueno, yo por lo menos, no sé mi equipo, pero que también se lo pasara bien. Y luego intentar encontrar la forma al final, ¿no? Para mí la forma de la peli se encuentra, y el guión se encuentra en el montaje, y de hecho rodamos como en 5 partes diferentes, con 5 cámaras diferentes, o sea, como... cuando ya teníamos un mes de la película montada, volvimos a rodar cosas. O sea, para mí es muy importante... Es que para mí es importante pensar y tomar... O sea, ya sé que en este mundo acelerado como que no ¿Y cuánto tiempo de rodaje tuvisteis? Pues 6 de rodaje de verdad, o sea, así como oficial. Bueno, en total. 6 semanas, claro, es que en total, es que yo llevo rodando esto como... Me iba un rato con la cámara y un botellón, claro, antes de la pandemia, menos mal, porque no sabíamos que... toda la parte del principio es como con la cámara en las fiestas del pueblo antes de la pandemia, luego lo de las mujeres es después... Y para mí sí que hay algo muy importante y sí que milito mucho por eso, que ya sé que quizás no siempre es tan fácil, como lo de no rodarlo, o sea, no rodarlo. Si hay gente que le viene bien rodarlo todo de una, muy bien, pero si hay gente que rueda de manera diferente, creo que el cine tiene que ser lo suficientemente diverso y que las estructuras del cine se abran para que haya gente que ruede de otra manera, como yo, que pues prefiero rodar menos semanas, pero tener tiempo para pensar, montar, pensar y decir, hostia, me falta algo. Que yo sé que no es, no sé, mucha gente no está... ¿Y pudiste volver a rodar? Sí, pero porque ya lo tenía avisado. Ya mis productores ya me conocían. Y yo sabía, o sea, yo sé que necesito ver el montaje para saber de qué color es la peli, ¿no? Como
Es que si no, no lo sé. O sea, ¿Y cuánto tiempo de montaje después? 7 meses y porque me Ostras. echaron de la sella. Yo volvería a montarlo todo. O sea, no puedo ver la peli, me da la odio. O sea, es como yo volvería a montar todo el Pues yo la rato. odio también. Bueno, pero son maneras diferentes. O sea, creo que Sí, son sí. maneras diferentes. A mí No me sé, la cuestión es si lo gustaría- aguanta el diseño de producción al Claro. final, ¿no? Claro, Bueno, o sea, claro, pues yo sí, creo sí, que... es genial que, o sea, que los creadores puedan A decidir ver, se cómo rodar. Es aguanta genial. si pedimos que... O sea, que se puede Claro. negociar todo. A mí lo que me daba mucha rabia, que no sé si a vosotras os ha pasado siendo noveles, es que esto siempre se ha hecho así. Es como, pues chicos, pues hagámoslo de otra manera. No sé, o sea, así que- Yo creo que es, Bueno, es lo que dices tú, que cada cual encuentra su momento. Yo hubo un momento en el montaje que es como, es que esto está así y está así. O sea, yo no quiero verlo más. O sea, yo ya digo, esta es mi apuesta. O sea, es que depende Sí. mucho de la forma de ser. Sí, por eso a mí lo que me fastidia son las estructuras que dicen, esto no se puede, esto siempre se ha hecho así, Claro. son 5 semanas. Es como, pues prefiero 4 más 1 dentro de un mes, ¿sabes? Claro, No sé. sí, sí. Yo creo que se puede negociar. O sea, yo lo he hecho. Lo has hecho y estás aquí. Tenía ciertas obsesiones, pero que nacieron de la forma en la que fue pariéndose la historia. O sea, había algo natural en el propio proceso, la construcción de la historia fue tan periodístico que había algo natural en que la forma de contarlo fuera de alguna manera periodística, ¿no? Que tuviera una sensación casi documental, como de que estuviéramos espiando una realidad. Me gustaba la sensación casi a veces de que llegáramos tarde con la cámara, es como que pilláramos las cosas empezadas, ¿no? Como que fuéramos un observador casi de National Geographic que está bueno, captando fragmentos de una realidad que está sucediendo en 24 horas, ¿no? Eso evidentemente determinó una forma de rodarlo. Bueno, luego también en esa voluntad de que al final uno se obcecan algunas cosas, yo no sé si son acertadas o no, pero cuando son tu obsesión, dices esto tiene que ser así. Seguramente otro director con el mismo material lo haría de otra manera. Para mí tenía que tener sensación de cine. Yo quería rodar en fotoquímico, quería rodar con película, pero bueno, no me dejaron rodar en película. Pero encontramos, el director de fotografía me propuso un software que ahora ha avanzado mucho, que nos permitía a posteriori darle la sensación de 35. El 35 lo que tiene es que aunque sea más artificial, por la historia que tenemos de ver cine, nos da la sensación de que es más verosímil. Y eso para mí jugaba a favor de la historia, ¿no? O por lo menos jugaba a favor de la forma en la que yo quería que fuera vista y que fuera percibida la película. Eso evidentemente conforma pues ya una forma de rodar, conforma una forma de acercarme a los actores, conforma una forma de, bueno, de planificar mi tiempo en el rodaje. Y luego era evidente que bueno, pues la aproximación a los actores tenía que ser unos trabajos pues, que resultaran, supongo que todos pensamos lo mismo, tiene que ser muy verosímil. Era naturalmente la parte que yo más iba a disfrutar y de la que más seguro me sentía. Yo creo que el temor, no sé si les pasa a los demás compañeros, ellos tienen mucha más experiencia realizando que yo, pero yo he visto muchas veces como actor a lo largo de los años a directores atascarse en un día de rodaje. He visto grandes crisis donde de repente yo he visto como actor a un director llegar al rodaje, saber a las 3 horas que no va a terminar esa secuencia y coger el guión y empezar a cortar páginas. Y eso no hay... O sea, lo que yo quería evitar a toda costa era verme en esa situación. O sea, verme en esa situación que yo he visto muchas veces a lo largo de los años de un actor, o sea, de un director que se atasca y que dices, hostia, palmamos un día y medio, esto se nos va a la mierda, esto empieza a ser cascada, donde vamos 3 días detrás, vamos 4 días detrás, hay que cortar secuencias. Supongo que, no sé si a los demás los pasó, pero por encima de todas las cosas, esa era como la situación a evitar, ¿no? Con lo cual la planificación fue obsesiva. O sea, quería tener muy claro, más allá de la fortuna de encontrar, bueno, esto lo había imaginado así, pero es mejor así, porque el director de fotografía te lo propone de otra manera, o porque ves que los actores lo han imaginado de otra manera y dices, ah, coño, eso es mejor. Pero en general iba con la cosa muy, muy, muy planificada como para decir, bueno, si hay catástrofe, son
o sea, idealmente son estos 4 planos. Si hay catástrofe 3 y en una situación cataclísmica con estos 2 está contado. ¿No? Tener siempre esa cosa de decir, bueno, lo mínimo indispensable lo tengo claro. Pero bueno, es un poco lo que decía Lauda, ¿no? La historia te va llevando a una forma, o sea, el contenido, por lo menos en mi caso, me fue llevando a una cosa formal, ¿no? Y algunas obsesiones como esa de que pareciera película estaban desde el principio. Pues, claro, últimamente, hablando de la película, tengo como una sensación recurrente que pienso que, como que, claro, ahora soy capaz de articular, ¿no?, claramente cómo hemos hecho la peli, pero en realidad, o sea, la vas encontrando, ¿no? Entonces, todo lo que voy a decir ahora no era un decálogo, sino que es como, son conceptos que luego ahora pienso, vale, estaban ahí, ¿no? Para mí uno muy importante, no sé si os pasó, ¿no? Pero desde luego yo lo siento así. Para mí uno muy importante tiene que ver con lo que habéis comentado, que es que fuese flexible, que la estructura fuese flexible, ¿no? Y en nuestro caso pasaba mucho por poder estar en esas localizaciones y eso redujo los días que podíamos rodar, porque al final tenía que pasar en verano porque el corcho solo sale en verano, ¿no? Entonces, pues irte al Ampurdá, ¿no?, que tiene esta especie de bueno, como pedigrí turístico, entonces era caro y entonces pues nos reducía los días. Pero claro, en el cine empiezas a pensar en esas lógicas de ¿y si hacemos el interior Masía cerca de Barcelona y todo el mundo duerme en Barcelona? Y yo no podía ni concebirlo, porque para mí la flexibilidad pasaba por si un día llovía, ¿no?, pues poder tener la Masía, o sea, poder jugar así. Y realmente conseguimos al final pues movernos en un terreno donde de cada localización a la otra había como máximo 25 minutos, ¿no? Y eso, wow, de repente decías, vale, si algo falla, vamos a poder hacer ese movimiento. Y luego había otro, y eso yo creo que lo aplicamos esa flexibilidad un poco a todo, ¿no? Porque Vicky Luengo y Paul López, que son actores, vamos a decir, los otros también son profesionales porque ya han actuado profesionalmente ahora, ¿no? Pero digamos son actores de formación actoral, iban a estar con un elenco de actores naturales que no iban a leer un guión jamás, ¿no? Y en esa combinación todos teníamos que aceptar que teníamos una pauta fijada que era el guión, había una partitura escrita y este guión está muy escrito, pero que podía derivar porque, pues, en este caso los actores naturales, ¿no?, iban a encontrar otros territorios y entonces nosotros, y Vicky y Paul con ellos, tenían que hacer eso y a la vez la responsabilidad de hacerlo aterrizar a la partitura que es el guión. Y entonces por un lado estaba esta flexibilidad y por otro lado estaba la idea que yo le repetía mucho, y Vicky me lo contó el otro día, bueno, lo ha dicho, alguna vez me lo ha dicho, dice, tú decías mucho aquello de que esta es una película que sabe que es una película, ¿no? Y digo, ¿yo qué quería decir con eso, no? Pero creo que lo que quería decir, es que para mí era importante dejar claro a los espectadores el pacto desde el inicio de que es una película subjetiva. Es una chorrada porque todas lo son, ¿no? Pero de alguna forma desde la primera secuencia dejar claro que tiene en este caso estos 2 puntos de vista y que en mi caso era importante también sentir, decir, comunicar, ¿no? Y si el espectador te coge de la mano y dice, venga, va, voy contigo ahí, pues que no era la película del corcho, que no era una película, ¿no?, objetiva de cómo es una realidad porque no existe esa visión objetiva, ¿no? Y de alguna forma también la primera secuencia que tiene este momento como de musical, ¿no?, y que ellos bailan como en su burbuja, de alguna forma nos permitía sentir que íbamos a poder alcanzar territorios de ficción que de otra manera yo, si no, quizá, no sé si me hubiese atrevido, ¿no? Entonces esta idea de flexibilidad, ¿no?, elasticidad y por otro lado una peli que tiene conciencia de ser peli y que por tanto pues puede volar. Yo tengo una pregunta, perdona, para Elena, el casting. ¿Cómo te enfrentaste al casting? ¿Qué es lo que estabas buscando en el casting? Porque tu película es una película que no es como las nuestras, como que tienes un personaje, no me interesa mucho. Pues con dificultad, porque es que tardamos bastante. Como 1 año y medio también nos pilló la pandemia por en medio y a mí me interesaba pues algo que un poco que acaba de decir Miquel, que también me gustó muchísimo de tu peli, ¿no? Como encuentro yo, que igual me equivoco, como una especie de nota disonante, ¿no?, entre esos actores de formación y los que no tienen formación actoral, que claro, ya han hecho una peli, pues ya a lo mejor son profesionales, ¿no? Y a mí me interesaba mucho desde el principio, cómo mezclar esos géneros. Entonces trabajé con una directora de casting que es especialista un poco en casting de calle, se llama.
y estuvimos 1 año y medio ahí dando vueltas por todas partes. Y a Luna la encontramos en un botellón. Fuimos a muchos botellones, pensando que siempre lo cuento porque pensaba que estábamos totalmente integradas y claro, evidentemente o sea, no lo estábamos y luego nos contaron que pensaban que éramos de la secreta. Y yo pensaba que estaba súper integrada con las adolescentes en un botellón, pero y ellas no. te habían visto a la legua, Claro, en ¿no? plan, estas Claro, dos señoras claro, aquí claro. que hacen un botellón. Y nada, pues fuimos eso, a botellones, a sitios muy oscuros, pues de todas partes. Y ahí poco a poco. Y luego creo que sí que fue muy importante todo el trabajo de ensayos, que no fue con el guión, porque el guión se nutrió mucho también de sus vidas, de esas personas, pero sí trabajé con una amiga que también es una coach un poco particular, porque es escritora, poeta, se llama Violeta Gil, no sé si alguien la conoce, de La Tristura, que bueno, también tiene una manera bastante particular de entender el teatro y la actuación y básicamente pasábamos tiempo, o sea, no sé, no ensayábamos el guión, pero pues jugábamos al baloncesto, comíamos, bailábamos, o sea, generábamos un poco de vida en común, ¿no? Y así salió eso. Qué guay. Todos tenéis en común que habéis mezclado a personas que están empezando, ya sean naturales o que han actuado, o sea, que han estudiado para actuar, con enormes profesionales del cine español. Entiendo que si brevemente nos podéis decir cómo ha sido esa relación entre ellos, si se han cuidado, si ha sido enriquecedor, cómo habéis trabajado un poco con ellos, y luego abrimos el turno de preguntas. Se nos echa el tiempo encima, así que ir pensándolas ya para cuando contesten. Podéis cambiar el orden. ¿Pero lo mío es por los bebés o los no? Estaba pensando lo mismo también, digo, también, pero Pero, querida Laura. Te quiere decir Miquel, ¿no? Bueno, pero de Miquel repente. si es un actor Sí, o sea, es sí. Nobel, Claro. está nominado Miquel, Cristian, sí que... Pero sí que es de formación actoral, quiero decir que ya tenía su recorrido como actor y su formación. No, para mí la mezcla explosiva fue con los bebés reales, ¿no? Y ahí sí que también tiramos de flexibilidad. Es verdad que sí que es verdad que hay cosas que se pueden hablar. Yo creo que a veces desde lo novel, que puede ser un poco como esa ingenuidad y tal, pero yo sí que creo que hay cosas que, por ejemplo, nosotros en el caso de los bebés no hicimos a la manera usual, ni caímos, ya que no rodásemos con muñecos, que por supuesto no, lo teníamos como prohibido, pero que sí hubo cosas como pues si había que repetir alguna cosa, o sea, sí que tuvimos esa flexibilidad. Pero bueno, sobre todo ahí fue o sea, no sé, la generosidad y el súper trabajo de Laia, Susi, Ramón y Miquel integrando nada, pues todo lo que pasara con los bebés ahí. Sí. Nada. Pues si no, abrimos turno de preguntas o si queréis apuntar algo sobre la relación Laura. Sí, bueno, por o la ejemplo, relación sí, Laura es Cristian. verdad que tenía poca experiencia en cine, ¿no? Pero sí tenía experiencia en teatro. Y bueno, ahí fue una historia de compromiso y compromiso de todos los actores con la historia, ¿no? Y con contar esa historia y generosidad. No solo Carmen Machi o Pilar Castro, sino por ejemplo también Richard Holmes, que está aquí, que él, por ejemplo, no estaba en todas las secuencias de la película, pero estaba en todas las secuencias, estaba presente, ¿no? Como esa especie de ser que estaba siempre alrededor del personaje de Sara, pues él estaba ahí. Es una historia de compromiso actoral que surgió y que me regalaron en cierto sentido y que hizo que fue una experiencia muy gozosa, la verdad. Para nosotros era muy importante. Hay una secuencia que es la secuencia de la asamblea en la película donde pudimos contar con un montón de mujeres, una asamblea de verdad, y rodamos una asamblea de verdad. Y muchas de las mujeres que están ahí, fundamentalmente mujeres, también un par de hombres, son las personas que durante mucho tiempo nos contaron sus historias, nos dejaron entrar en sus vidas y bueno, pues fragmentos de esas vidas son los que conformaron el guión. Para mí era imprescindible que ellos y ellas pudieran estar en la película. Para mí la secuencia de la asamblea era una de las cosas que más ganas tenía de rodar. Y para el trabajo con todos los demás actores, con todos preparamos la película mandándolos a las asambleas. O sea, el trabajo de Penélope y de Luis y de Cristian y de Nur y de todos los compañeros y de Font fue mandarlos a las asambleas y que se comieran asambleas de vivienda, que escucharan esas mujeres y esas historias y que vieran que eso que estaba en el papel no era una cosa que nos habíamos inventado, sino que era un fragmento de una realidad a la que nos queríamos asomar. Y yo creo que eso fue determinante, el que ellos vieran que esas historias eran historias que pertenecían a personas de carne y hueso,
para que, bueno, para el compromiso que luego tuvieron con la historia, ¿no? Para que tuvieran el afecto y el compromiso que tuvieron a la hora de rodar y para que crearan, desde mi entender, trabajos tan bonitos y tan conmovedores, ¿no? Y es posiblemente de... O sea, para mí esas mujeres siguen siendo, son y serán, yo creo, ya para siempre, personas cercanas en mi vida. Esas mujeres cuyas historias he podido contar, no te digo que hablo con ellas todas las semanas, pero prácticamente. O sea, hoy tengo un mensaje de Carmen y hace unos días estuve hablando con Elsa y bueno, pues son mujeres que ya forman parte de mi vida. Pues si queréis apuntaros, si tenéis alguna pregunta, levantad. Bueno, sí, tenemos varias. Pues empezamos por aquí, si quieres, aquí. Hola. ¿Vale? Sí, ok. Bueno, primero, gracias por venir. Yo soy Minerva, soy realizadora y actriz y os quería preguntar, ya que coincide que para los 5 es vuestro primer trabajo en dirección de largometrajes, ¿tenéis durante el proceso algún referente en mente? Ya sea que, en cuanto a dirección me refiero, ya sea que hayáis trabajado con esa persona o que siempre os ha inspirado. Yo sí. Yo sí, yo sí. Yo mogollón porque soy una rata de filmoteca y entonces como que cada secuencia me quería copiar a una persona diferente, lo cual creo que te da mucha... me gusta mucho el cine, entonces pues mucho de Chantal Akerman, Farbinder, Mizoguchi, Saura, así como muy variado. Sí. Yo tenía... O sea, como compulsivamente iba a 2 pelis. Además no pueden ser... Bueno, yo creo que son muy distintas, ¿no? Una es There Will Be Blood, de Paul Thomas Anderson, ¿no? Y la otra es una peli que se llama Western, de Valeska Gresbach, ¿no? Y no sé muy bien por qué, porque tampoco iba buscando... Pero volvía recurrentemente. Entonces, yo creo que con la esperanza de que algo, ¿no?, se filtre como una decantación. Bueno, yo iba un poco más por ahí, yo no, como decía antes, o sea, como que no quería como entrar en ese bucle de la autorreferencia, pero sí que es verdad que solía ver Koreeda o Mia Hansen-Løve como para quedarte como con un aroma de algo que igual te inspirase, ¿no? Soñando un poco con llegar a algo cerca. Yo lo que hacía era pasear por el pueblo, como yo rodé, es un sitio que tiene mucho que ver con la historia, lo que intentaba era como que, un poco como dices tú, ¿no? En cierto sentido, aunque mi película es una ficción que sabe que es ficción todo el tiempo, pero sí quería que, también lo que decías, ¿no? Que como que el pueblo, las cosas que podían surgir de la realidad del día a día, ¿no? A veces a lo mejor escribía algunas líneas de guión por algo que había escuchado cuando estaba haciendo la compra, ¿no? Pues intentar que el pueblo como que lo que es la realidad me inspirara un poco, ¿no? Intentar alejarme también porque vengo de tele, pues intentar alejarme de todas las cosas que ya había aprendido, que ya había visto. Yo no sé si porque coincidió en el tiempo o porque... Pero tenía muy presente a Farhadi. Siempre un poco lo que decía Lauda, ¿no? De a ver si algo, no sé, si hay un 10%, un 5% en lo que termina apareciéndose. Y me hacía mucha gracia cuando todo el mundo me decía, Ken Loach. Yo decía, sí, supongo. Pero nunca fue... He visto todas sus películas y le admiro muchísimo, pero no... Por lo menos no fue un referente consciente que estuviera ahí operando. Carlos. Hola, buenas tardes a todos y todas. Quería saber en cuántas semanas de rodaje rodasteis cada película y en el caso de Juan Diego Botto quería también preguntarle cuáles fueron las razones por las cuales el productor te dijo que no podías rodar en negativo. ¿Empiezo yo? Tuvimos casi 6 semanas de rodaje, no llegaron a 6. Y por 2 motivos. Primero, por el precio, porque es caro. Porque es caro y porque no se revela aquí, porque se tarda en revelar, etcétera, etcétera. Y por un segundo motivo, y me dijo, es tu primera película, tendrás menos material, tendrás menos tiempo, tienes que decidir si le dedicas más tiempo a planificar o más tiempo a poder improvisar y repetir con los actores. Como había una parte
que es mucho de trabajo con actores, pero además como estaba la asamblea y todo el trabajo con los actores, como decimos ahora, no naturales, bueno, pues eso terminó de convencerme. En mi caso fueron 6 semanas. Una de las razones fue porque, bueno, pues que en Extremadura en verano las noches son muy cortas, entonces al final teníamos menos horas de jornada. Nosotros 5 semanas de rodaje. Yo ya lo he dicho antes. Nosotros 24 jornadas. Para mí era muy importante decir, porque decían, son 5 menos un día. Y digo, no, son 24 días. Porque ese día cayó. Yo recuerdo muy bien el día que cayó, la posibilidad de ese día. Había una pregunta por aquí delante y terminamos porque empieza una película en breve. Bueno, lo primero, enhorabuena. He visto las 5 películas y enhorabuena por la nominación y por las películas en sí. Y tenía una pregunta que es que este año, y a lo mejor de aquí a una parte, sí que veo que las películas como que dejan de centrarse igual en grandes ciudades en el centro y se van a los márgenes, salvo la de Juan Diego Botto, que sarcásticamente es en el centro. Y entonces, en las 5 películas que tengo delante, sí veo que, por ejemplo, Suro, El agua, 5 lobitos, Cerdita, o sea, como que el sitio en el que transcurre es casi un elemento como esencial de la película, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo soy de Euskadi, 5 lobitos me jodió por dentro, o sea, me reventó porque veía ahí como un montón de cosas de mi familia, ¿no? Y luego lo comentaba con gente que a lo mejor no era de Euskadi y también les había jodido por dentro. O sea, es una película que duele mucho por dentro, a la verdad, pero no era por esos motivos, ¿no? Entonces, mi pregunta es si vosotros habéis sentido que merece la pena como sacar los equipos fuera, hacer una historia que a lo mejor es un poco como más... que dices, a lo mejor no lo entiende tanta gente como la que podría, porque esto... O sea, si merece la pena, ¿no? Si beneficia y si pensáis que es algo que como que realmente le aporta más solidez a la historia. Yo creo que depende de la historia, ¿no? Yo creo que depende siempre de la historia, lo que te pida la historia. Sí, y me parece interesante fuera de dónde. Quiero decir, que ¿cuál es el centro? ¿Cuál es el dentro? O sea, sacarlo fuera y ¿cuál es dentro? Pues concretamente, ¿no? La Academia de Cine en Madrid. Kilómetro cero del cine. Claro, pero ¿por qué? No sé, broma. Eso digo yo. O sea, para la gente que no hemos crecido en Madrid, pues es un... Claro. Sí que es verdad que igual ha pasado que de repente hay una generación de gente haciendo cine que viene que venimos de fuera, ¿no? Que venimos de las provincias, ¿no? Claro. Que durante mucho tiempo era como difícil llegar hasta aquí o a una escuela de cine, a un sitio, o sea, ¿no? Como puede ser. Y luego yo también creo que hay una cosa, yo sí que, no sé, yo soy muy fan de creo que cuanto más específico en general, más atado a lo real, a lo concreto y en este caso a lo local, tienes más posibilidades de que sea algo más universal. Que cuando intentas, no sé, las generalidades, como las cosas que sirven para todo, como, no sé, como que hay algo en lo específico, aunque sea en Angola, Sí. que va a ser seguramente más universal que si intentas hacer como una marca blanca de algo. ¿Sabes? Sí, en mi caso yo soy de Madrid. O sea, mi familia es de Extremadura, pero yo soy tienes de Madrid. vinculación con Extremadura, Sí, pero ¿no? en Por este ejemplo. caso, pero es lo que dices tú, que hay algo de centrar en un sitio que conoces, que es evitar es el no lugar que había durante un tiempo en la ficción, ¿no? Es como el poder lo concreto, ¿no? Es como, no, vamos a anclarlo en la verdad. ¿no? Esas casas, ¿no? Esas casas que dices, ¿quién tiene esas casas? Sí. Esas casas que ves en el cine a veces y dices, ¿pero quién vive ahí? Total. Por ejemplo, como actor, no sé, pero por ejemplo, Susi, me acuerdo, en la casa era como que necesitaba sentir la suya, ¿no? O sea, que pensaba, ¿Begoña tendría esto? ¿Sabes? Era como así de concreto, ¿Begoña tendría esta cosa que me habéis puesto aquí o no? Sí, tal. Y era claro, es que no es solo una casa de una señora, es la casa de Begoña. ¿Sabes? Como lo concreto, yo creo que Es que es lo que dices tú, que al final todo cuenta el personaje, ¿no? Y como todo cuenta, el lugar también te cuenta la historia y te cuenta el personaje. Mi personaje no es el mismo si viviera en Madrid, es que no lo es. El personaje de... Claro. Si su personaje no empieza viviendo en Madrid y luego se va a buscar y no lo entiendes, ¿no? Es, todo cuenta el personaje. No, yo coincido totalmente y o sea, una cosa que a mí sí me pasa es que cuando
entra el momento, que no sé si empieza en ningún momento porque está todo el rato, ¿no? Pero cuando estás preparando la peli y vas a las localizaciones, es lo que contabais antes, ¿no? O sea, eso escribe la peli constantemente. O sea, yo, por ejemplo, la que estoy intentando escribir ahora, empezar, la estoy haciendo en mi barrio porque tengo esa cosa de no tener que coger un coche y 2 horas a irme a las localizaciones, porque a veces te pasa, ¿no? Que dices, ostras, hoy necesitaría estar allí y no puedes porque tienes vida. Pues muchísimas gracias a los 5 por estar aquí. Miquel, Juan Diego, Elena, Lauda, Carlota. Nos vemos el día 11 en Sevilla. Gracias.